Me gustaría abundar un poco en la parte del nuevo ombudsman. ¿Planean ya tener algún acercamiento directo con él o simplemente esperarán a la buena voluntad del nuevo funcionario? ¿O ustedes buscarán tener este acercamiento para mencionarle punto por punto cuáles han sido las inconsistencias y cuáles son lo que ustedes, a su consideración, se debe enmendar en este caso? Sí, Gloria Leticia de la revista Proceso para preguntarles si precisamente después de este desafortunado evento hubo algún intento del gobierno de Puebla de disculparse, al menos con ustedes y no con la señora que era la agraviada. Si hubo ya algún acercamiento para ver de qué manera se puede solventar de las inconformidades de la señora, y también un poco siguiendo pues digamos el tema nacional que nos atañe, que es el de Ayotzinapa, si hubo algún pronunciamiento especial, dado que muchos de los jóvenes desaparecidos son adolescentes. Y también no sé si nos podrían platicar un poco sobre el tema que ha sido recurrente también en México, que ha sido esta criminalización de la juventud, que bueno, lo vemos todos los días, bueno, el fin de semana que llegan las policías a Ciudad Universitaria tratando de tomar fotografías, bueno, una serie de acontecimientos que nos hablan de una actitud del Estado, de las instituciones del Estado de seguridad hacia los jóvenes que, bueno, en el caso de Ayotzinapa fue más grave, ¿no? Claro, sí, me gustaría precisar que Redín todavía no tiene una valoración sobre los acontecimientos de José Luis y lo que la señora Elia Tamayo nos ha comentado, porque no hemos hecho el estudio del expediente. Lo que he compartido es lo que la señora Elia Tamayo nos refirió, pero Redín entrará a hacer el estudio ya profundo a partir de que tengamos el acceso al expediente judicial y a partir de la propia investigación y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este sentido, vamos a buscar de forma inmediata al ombudsman. Digamos, esto sucederá a partir de hoy, cuando ya digamos, esté en funciones, y le haremos llegar, por supuesto, la petición para que vaya en sintonía con estos compromisos que desde Redín hicimos con las y los adolescentes y con la señora Elia Tamayo. Nosotros confiamos, tenemos la expectativa de que el gobierno de Puebla pueda reconsiderar la forma en la que ha abordado el tema. El día viernes, previo al cierre del evento, recuerden, comentamos que somos parte del comité organizador de este sexto Congreso Mundial. El diálogo ya se dio directamente con las autoridades del gobierno de Puebla, entendemos de la Secretaría General de Gobierno, para poder hacer un cierre del evento. Explicamos que no puede haber ningún tipo de censura porque sucedieron varios incidentes con las y los adolescentes sobre este tema, y por ello fue que se acordó que si los adolescentes presentaban alguna petición, esta sería llevada al plenario. Y así fue, les estamos entregando la carta que ellos hicieron, digamos, una entrega formal al responsable de diálogo con sociedad civil de parte del gobierno de Puebla, el señor Manuel, no tengo aquí el apellido. Bueno, entonces no hemos tenido más contacto con el gobierno de Puebla, confiamos en que podamos mantener un diálogo constructivo en el ánimo de fortalecer al Estado mexicano y por supuesto creo que le sería benéfico al propio Estado de Puebla. Reitero nuestra consternación por la respuesta primera que dieron, pensamos que fue desproporcionada y necesaria, pero ojalá, digamos, este acontecimiento pueda ser una oportunidad para replantear su aproximación. Ahora, en torno a lo que está sucediendo en el contexto de violencia, es algo que nos preocupa mucho. El Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia ha venido debatiendo y discutiendo con mucha preocupación el incremento de la violencia, el escalamiento de la violencia también, y vemos no solamente con preocupación, sino también con propuesta. Estaremos presentando próximamente un llamado desde la garantía de derechos de niños y niñas. El Estado tendría que desarrollar ya acciones preventivas y sobre todo de entender que la violencia no se resuelve con más violencia. Esto sería un error fatal de parte del Estado mexicano. Nos preocupa que ya se está dejando entrever esta posibilidad del uso de la fuerza sin que se hayan agotado aún todos los medios de diálogo y negociación con los actores que están legítimamente indignados por los acontecimientos. Creo que Ayotzinapa estuvo muy presente en el Congreso Mundial. Fue de hecho mencionado en la conferencia magistral por el ex vicepresidente del Comité de Derechos del Niño
el doctor Norberto Lipski, quien destacó que un hecho como Ayotzinapa, que colocaba a México digamos, como en la mirada internacional, tendría que ser un desafío para lograr políticas públicas que realicen prevención de la violencia ante niños y niñas, y sobre todo el reconocer que hay un actor que está trastocando a los estados del mundo, concretamente de la región, y es el crimen organizado. Algo que es muy importante destacar, que también el propio doctor Norberto Lipski señalaba, es que el Estado mexicano no puede responsabilizar el crimen organizado de esto. O sea, es una responsabilidad de Estado, y que la mejor forma de fortalecer al Estado es precisamente haciendo esta autocrítica y corrigiendo las cosas que permitieron que sucedieran situaciones como Ayotzinapa. Vamos a tener disponible muy pronto la conferencia, bueno, todas las conferencias, pero particularmente esta muy destacada, esta conferencia magistral, para que ustedes puedan mirar la aproximación. Creo que, por favor. Bueno, perdón, quisiera nada más aprovechar brevísimamente este comentario de la compañera del proceso para dar como algunos de los puntos que vienen a ser de una manera general conclusiones de este congreso. Es decir, no solamente abordamos el tema de la señora Elia, sino que a lo largo de las conferencias y de las mesas y de los análisis que se estuvieron haciendo en este congreso, parte de lo que los expertos resaltaban es que a 25 años de la Convención de los Derechos de los Niños es necesario hacer una relectura, una reinterpretación de los artículos de la Convención a la luz de los nuevos tiempos, porque uno de los huecos que va quedando cada vez más claro en la Convención, y que es necesario en este momento hacer una reinterpretación, justo tiene que ver con el tema de la categoría de los adolescentes. La adolescencia hoy se tiene que ver desde un enfoque de la temporalidad y del contexto actual. Hoy los adolescentes tienen una participación, tienen una visión, tienen una realidad distinta de la que hace más de 20, 30 años tenían en la definición de la Convención. De esta manera, por ejemplo, uno de los elementos que aporta este Congreso es justamente la obligada participación de niños y niñas en la toma de decisiones de las políticas de los gobiernos. Es decir, ya no pueden estar exentos, ya no pueden estar fuera. El Congreso Infantil de esta versión de Puebla nos da una experiencia, nos restrega a los adultos en la cara de la importancia, la vital importancia, la necesidad que tienen los chavos de ser parte de estas decisiones. El Congreso Infantil verdaderamente creo que fue ejemplar en las reflexiones y en las conclusiones contundentes, claras, bien pensadas, vistas desde la voz y desde la propia experiencia que tienen los chavos en sus comunidades. Entonces me parece que esto es una gran lección de este Congreso. Y otro elemento tiene que ver con la exigencia que se le hace al Comité de los Derechos de Niños y Niñas de la ONU de revisar la forma como vienen haciendo las recomendaciones a los estados. Es decir, hablaba, por ejemplo, uno de los expertos y decía, en las últimas 5 recomendaciones del comité, el 60% de las recomendaciones que hacen a los estados se repiten en cada vez que hacen la recomendación. Es decir, no hay una revisión quinquenal del argumento de la recomendación que va a hacer el Estado, sino simplemente pareciera que es un copy-paste y se le vuelve a hacer la misma recomendación al Estado. Entonces se revisa, se exige en este Congreso que al comité, que casi estaba en pleno en este momento, en este Congreso, decirles que es muy importante hacer una revisión de la forma como están haciendo las recomendaciones a los estados, porque a 25 años tenemos grandes vacíos de la aplicación de la convención por los estados que han sido, que la han firmado, ¿no? Y creo que con esto sería como parte. Bueno, quisiera subrayar, sobre todo pensando en la pregunta del compañero, sin embargo, y continuando con el comentario de Martín y Alicia, que para nosotros el centro del asunto, y que creo que es el asunto de México hoy, es hacer que el Estado asuma su responsabilidad. Cuando decimos titulares de deberes, nos referimos al Estado y sus funcionarios que tienen que cumplir con la garantía de derechos de los niños, es
desde la justicia hasta la educación, la salud, etc. Recuerden que solo 16% de los niños en México gozan de todos sus derechos. Y los pasos que hemos dado desde las reformas del 2011 en materia constitucional de derechos humanos hasta la Ley General de Infancia que acabamos de impulsar en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, eso no tiene sentido, no puede funcionar sin un Estado de Derecho. Y no puede funcionar sin que los responsables se hagan cargo de la aplicación estricta de la ley. Ese es el reto de México y por supuesto es el reto de los derechos de la infancia. Pero no podemos abstraernos de esa problemática general. No nos hacemos tontos, no diferenciamos los derechos de los niños de los derechos de todos. Los derechos de todos son los derechos de los niños. Y ese es nuestro mensaje central. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, con este último comentario cerramos nuestra conferencia. Agradecemos a todos ustedes la presencia de esta mañana. Y pues, bueno, muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.